La honra y la gloria es para nuestro Señor Jesucristo, por siempre. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Agradecidos, Señor, profundamente por todo lo bueno que has sido tú con nosotros. No tenemos con qué pagar toda la atención que tienes para con nosotros. También te pedimos, Señor, que esta palabra sea una gran bendición para nuestras vidas y que podamos crecer, Señor, por medio de esta palabra, Señor. Bendice a todos los que lo han de escuchar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuál será el arma más letal, más dañosa que Satanás utiliza para destruir al ser humano? Hoy lo vamos a ver. ¿Cuál es el arma? También vamos a ver la pasividad y sus peligros, debido a que hoy en día los creyentes desconocen dos cosas, caen en una condición miserable de la cual no pueden salir. Estas dos cosas son, número uno, la condición propicia, la condición que propicia para que los espíritus malignos operen. Y dos, el principio sobre el cual se basa la vida espiritual. Por causa de esta ignorancia, Satanás y sus espíritus malignos tienen una gran ventaja sobre el creyente, sobre la iglesia de Dios. Sí, así es. Y la iglesia de Dios experimenta mayor sufrimiento. ¿Por qué? Porque desconoce. Es decir, la arma más letal de Satanás para destruir al ser humano es la ignorancia. Dice en Oseas en el capítulo 4, en el verso 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Esta porción se escribió para los creyentes de hoy. Muchas cosas que el hombre llama conocimiento son solo ideas que no sirven para nada. Además de saber esto, el conocimiento de lo relacionado con Dios es indispensable para los creyentes, ya que la ausencia de este conocimiento resultará en un grave perjuicio. Es decir, que si un creyente no busca las verdades de Dios y se queda en la ignorancia, es un grave peligro para él. ¿Por qué? Porque la ausencia de este conocimiento resultará en un grave perjuicio. Es triste que en una época donde hay tanta ignorancia como la de hoy, los creyentes no se humillen delante de Dios y busquen diligentemente la verdad que Dios está dispuesto a revelar. Por el contrario, se enorgullecen y hacen alarde de su familiaridad con las Escrituras y de toda la experiencia que tienen. Por una parte, caen en una situación peligrosa y no saben cómo salir, ni tienen esperanza y ni siquiera tienen idea de su necesidad de liberación. Por otra parte, se jactan de la riqueza de su conocimiento. ¿Cuán deplorable es esto? La ignorancia, el arma letal de Satanás para destruir a la humanidad. Vamos a leer Éxodo en el capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Y aquí hay un punto muy importante. En el capítulo 20 nos habla de la ley que Dios le dio a Moisés. En el capítulo 20, en el verso 1 dice, habló Dios todas estas palabras diciendo,
Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Y en el verso 3 dice, no tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo, ni forma alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos, ni les servirás, porque yo, Jehová tu Dios, soy Dios celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Dios le dio la ley a Moisés. ¿Cuál es la realidad de la ley? La realidad de guardar la ley es servir a Dios y expresarle. Tal vivir es un vivir en el plan, en el propósito de Dios. Es el vivir de un Dios, es el vivir de un hombre que vive a Dios. Aquí, para que nosotros veamos y entremos en esto que el Señor nos está hablando, primeramente tenemos que negar el yo. Somos crucificados para vivir a Cristo. Fuimos y somos crucificados para vivir a Cristo. Y hay algo muy importante. Muy importante. ¿Por qué Dios le dio la ley al hombre? ¿Para qué sirve la ley? La ley de Dios. La Biblia nos dice que el propósito de Dios a darle la ley al hombre era para cortejarlo, para atraerlo, hacia él. Dice en el verso 8 de capítulo 20, dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. El significado de guardar el sábado es reconocer que Dios lo ha hecho todo, lo ha completado todo y lo ha preparado todo, y el hombre tiene que cesar de toda su labor. Guardar el sábado equivale a cesar de nuestra labor y tomar como nuestro disfrute, descanso y satisfacción a Dios. Todo cuanto Él logró por nosotros, en esto consiste guardar el sábado. Vayamos más adelante, más adelantito, allí en Éxodo. Y vamos a leer en este capítulo qué importante es en el capítulo 31, en el verso 12 de Éxodo, y dice así: habló además Jehová a Moisés diciendo, habla también a los hijos de Israel diciendo, ciertamente vosotros guardaréis mis sábados, pues esto es una señal entre yo y vosotros, por todas vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová y que os santifico. Así que guardaréis el sábado, porque santo es para vosotros. A todo el que lo profane, ciertamente se le dará muerte.
¿cómo interpretamos nosotros esta palabra? ¿Cómo la interpretamos y qué podemos decir de esta palabra? Dice, ciertamente se le dará muerte a aquel que no guarde el sábado. Me temo que el cristianismo y muchos creyentes no guardan el sábado. Y si lo guardan, le dan un significado equivocado. ¿Por qué? Por la ignorancia. Por la ignorancia se han hecho multitudes y muchas malas interpretaciones de la Biblia y se siguen enseñando las malas interpretaciones. Sigamos adelante. Porque cualquiera que haga obra alguna cualquiera que haga obra alguna en el sábado, aquella alma será cortada del medio de su pueblo, es decir, la matará. Hoy muchos, por no saber tener una interpretación clara sobre este asunto, muchos están muertos, creyentes están muertos espiritualmente. En el verso 15 dice, 6 días se trabajará, mas el día séptimo es sábado de completo reposo, santo a Jehová. A cualquiera que haga obra alguna en el día del sábado, ciertamente se le dará muerte. En otras palabras, cualquiera que haga una obra alguna sin haber tenido una comunión íntima con el Señor, y ya anda predicando, y ya anda hablando de Dios, pero no guardó el sábado, es decir, no tuvo una reunión con el Señor, será muerto. Y allí vemos las religiones muertas, están muertas las religiones, todas las religiones están muertas, y muchos llamados cristianos se encuentran muertos. Dice el verso 16, guardarán pues el sábado los hijos de Israel para observarlo como pacto perfecto por todas sus generaciones. Cuando laboramos para Dios, nosotros, sin antes disfrutar de Él, sin antes ser uno con Él, el resultado es muerte espiritual y se pierde la comunión con el Señor. Me llama mucho la atención aquí, en el verso 18 del capítulo 31 de Éxodo, dice, y dio a Moisés, cuando hubo acabado hablar con él en el monte Sinaí, las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Dice bien, la ley y sus ordenanzas fueron promulgadas por Dios en el capítulo 21 de Éxodo, en el capítulo 23, 19. Después en el 24, 12, Dios llamó a Moisés a la cumbre del monte para darle las tablas de la ley, el testimonio. Sin embargo, antes de darle a Moisés las tablas de la ley, Dios primero le mostró el descrito del tabernáculo y las instrucciones con respecto al sacerdocio. Pongamos atención. Esto indica que si bien Dios le dio la ley al hombre, Dios sabía que éste no podría cumplirla. Dios sabe, desde el momento que le dio la ley a Moisés, Dios ya sabía que el hombre no podía cumplirla. Por tanto, Él les preparó el tabernáculo, las ofrendas y el sacerdocio en todos sus aspectos.
la realidad y el cumplimiento de todo lo cual es Cristo como el camino de gracia para que su pueblo caído, pecador, pudiera tener contacto con Él y disfrutarle. El Señor ha hecho lo mismo hoy. El Señor sabe que nosotros, sus hijos, la iglesia, no tenemos el poder de guardar la ley. Él sabe que nosotros aún somos pecadores, aún de haberlo reconocido a Él como nuestro Dios. Él sabe que nosotros cometemos muchas faltas y muchos pecados. Dios lo sabe. Y nos dio esto. Nos dio a Cristo. Cristo es el camino. Si nosotros como pecadores le confesamos al Señor nuestros pecados y los limpiamos con su sangre preciosa, podemos tener contacto con el Padre, con Dios. ¿Qué hizo el pueblo de Dios? Sigamos adelante. En el capítulo 32 de Éxodo, cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en descender del monte, se congregaron contra Aarón y le dijeron: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aarón le respondió: arranquen los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo arrancó los zarcillos de oro que estaban en sus orejas y le trajeron a Aarón. Él tomó el oro de las manos de ellos, le dio una forma con buril, hizo de ello un becerro de fundición. Entonces ellos dijeron: este es nuestro Dios. Este es tu Dios, oh Israel, que te sacó de la tierra de Egipto. Es decir, antes que se terminara de promulgar la ley, el pueblo ya había quebrantado por lo menos los 3 primeros mandamientos. Al caer en el pecado de la idolatría, al reemplazar a Dios con ídolos, el hombre se vuelve incapaz de guardar los mandamientos de Dios. Este es un peligro. Adorar imágenes, adorar ídolos, arrodillarse ante ellos, persignarse con ellos, este es un pecado grave. ¿Cuántas veces lo han oído y qué hacen? Nada. Entran en la pasividad y no dejan ese pecado. Antes se está multiplicando más y más la idolatría. Fíjese bien lo que dice el Salmo en el capítulo 16, verso 4. Dice que se multiplicarán los dolores, las enfermedades para todos aquellos que adoran ídolos. ¿Qué hace la gente? Nada. Entran en la pasividad, dejan las cosas como que no va a pasar nada. La religión católica y la mayoría de religiones está llena de ídolos. Así como el pueblo que venía de Egipto, como Moisés tardó en regresar, le dijeron a Aarón: haznos un Dios que vaya delante de nosotros, porque Moisés tarda en venir. Les dijo Aarón: haznos un Dios. Les dijo: arrancar los zarcillos de oro. Quienes usaban zarcillos de oro y los traían en las orejas,
lo hacían para embellecerse. Asimismo, esto indica que los esfuerzos por embellecernos a nosotros mismos nos llevan a la idolatría. Pero nosotros sabemos que fue Dios quien les dio al pueblo de Israel el oro y aquellos zarcillos antes de su éxodo fuera de Egipto, el cual debía ser usado para la edificación del tabernáculo de Dios. Sin embargo, antes que el oro pudiera ser usado para el propósito de Dios, fue usurpado por Satanás y usado por el pueblo de Dios para fabricar un ídolo. Por tanto, la idolatría es la usurpación satánica y el abuso humano de aquello que fue dado por Dios, con miras a cumplir su propósito, lo cual hace que esto sea desperdiciado. Ellos hicieron un becerro. Un becerro no sirve para realizar labor alguna, sino para ser comido. Por tanto, representa disfrute. Después que el becerro de oro fue confeccionado, la gente comió, bebió, se levantó a jugar delante de aquel becerro. Este cuadro indica que los hijos de Israel adoraban lo que disfrutaban. Su adoración del becerro de oro era una diversión y un entretenimiento, lo cual indica que la diversión y el entretenimiento son un ídolo. Allí vive el mundo. A lo mejor algunos no se hincan ante la Virgen de Guadalupe, ni ante los ídolos, pero se están arrodillando ante el deporte, ante la diversión. Hoy, ¿cuánta gente tiene sus ídolos? Sus ídolos son los artistas. Esos son sus ídolos. A ellos siguen, son sus seguidores. Todo cuanto amamos más que a Dios es un ídolo que nos corrompe, lo cual introduce muchas cosas pecaminosas en nuestra vida. Esto lo podemos ver nosotros en Romanos capítulo 1, en el verso 18. El peligro de no atender la palabra de Dios nos lleva a la verdadera ignorancia. La ignorancia es el arma más letal de Satanás para destruir al ser humano. Satanás no quiere que las personas lean la Biblia. Cuando una persona quiere leer la Biblia, Satanás le mete sueño, cansancio, y no le va a permitir que lea la Escritura. ¿Por qué tenemos una nación tan problemática donde hay tantas muertes, robos, asesinos? ¿Cuál es el motivo de que nuestra nación y aún las naciones del mundo se han enfrascado en tantos pleitos, guerras? Esto es por la ignorancia de no buscar la palabra de Dios. Fíjese lo que dice en Romanos, en el capítulo 1, en el verso 18 de Romanos. Dice en el 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que reprimen la verdad con la injusticia. Porque lo que Dios se conoce es manifiesto en ellos, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y características divinas, se hizo visto con toda claridad desde la creación del mundo, siendo percibidas
por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su corazón, falto de entendimiento, se entenebreció. Hay muchas cosas que no entiendo y que no sé usar. No sé usarlas como veo muchos que las saben usar en la tecnología que hoy se está viviendo. No sé manejar esas cosas, pero no estoy tan preocupado. Mi verdadera preocupación es conocer la verdad de Dios para poder yo saber y conocer la voluntad de Dios, porque si no le pongo diligencia a esto, caeré yo en ser un hombre ignorante que no conoce la palabra de Dios. No conocer la palabra de Dios lleva al hombre a caer en un problema. Dice aquí, y su corazón falto de entendimiento fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entrega a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El 26. Por esto Dios los entrega pasiones deshonrosas. Vivir en la idolatría y andar en la idolatría te va a llevar a vivir cosas deshonrosas. Hoy podemos ver que el mundo está lleno de estas cosas. ¿Por qué? Porque Dios los entrega pasiones deshonrosas, pues sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos impropios, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en pleno conocimiento a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es peligroso. No conocer las Escrituras es más peligroso que cualquier otra cosa. No hay nada más mortífero que desconocer la Escritura. Si hay hombres que no conocen la Escritura, están destinados al fracaso. Fíjese lo que le dijo el Señor aquí en el capítulo del Evangelio de San Mateo, en el verso 23. La gente se sorprende por lo que se está viendo. Por lo que se está viendo. Lo que hoy estamos viendo y lo que hoy estamos viviendo se vivió antes del diluvio. Antes del diluvio se vivió lo que hoy vivimos. El hombre se unía con el hombre. La mujer se unía con la mujer en matrimonio. Esto se vivió antes del diluvio. También se vivió en Sodoma y Gomorra. Ese pueblo fue destruido porque no tomaron en cuenta a Dios. La mayoría de seres humanos nos preguntan, ¿pero qué le está pasando a la humanidad? ¿Por qué hay tanta muerte? ¿Por qué hay tanto asesinato? ¿Por qué de repente se raptan a una niña de 8 años y la violan y la matan y se la llevan y la tiran? Decimos, ¿qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Qué está pasando?
que usted es muy idólatra y ya ha abandonado a Dios. Entre más idólatras, entre más la gente adore los ídolos, más males les van a venir. Usted tiene una religión, pero es una religión perversa, donde se lo está llevando a la verdadera ignorancia. Pero como dijimos, también el deporte es un ídolo. Y hoy lo podemos ver. ¿Cuánta gente hoy en día está bien enfrascada en el fútbol, en el béisbol? Es su ídolo. No puede vivir sin eso. Si no mira el partido de este o de aquel, está molesto. Quiere ver todos los partidos. Todos los días piensa en eso. ¿Qué es de usted el deporte? Su ídolo. Cuando lo ve, ¿qué hace? Lo disfruta. Pues es su ídolo. ¿Qué hace usted cuando escucha a algún artista o que va a venir? ¿Qué hace usted? Hace lo necesario para estar cerquita de ese ídolo. Es su ídolo. Está adorando ese ídolo. Dice en el capítulo 23 del Evangelio de San Mateo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque desmías la mente y el anís y el comino, y dejas lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia. Y en el verso 24 dice: guías de ciegos, coláis el mosquito y te traigáis el camello. Esto es. Hoy vemos muchos líderes ciegos guiando a los ciegos. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpias el exterior del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapiña y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero el interior del vaso y del plato, para que también su exterior quede limpio. Regresamos al Éxodo en el capítulo 34. Éxodo 34. Éxodo 34. Verso 14. En el Éxodo 34, en el verso 14 dice: porque no adorarás a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, es un Dios celoso. Esto es bien importante porque dice que Dios es un Dios celoso y que no debemos de tener otro marido más que Dios. Aquí nuevamente podemos ver que Dios le dio la ley al pueblo de Israel para tener un matrimonio con ellos, para casarse con ellos. Es decir, un matrimonio que no esté sometido a alguna ley y que no lo ampare la ley de Dios, es fornicación. Entonces Dios le dio la ley al pueblo porque quería contraer un matrimonio con la ley. No solamente palabras, sino la ley, con la ley. Dice: no sea que hagas pacto con los habitantes de la tierra y se prostituyan tras sus dioses y ofrezcan sacrificios a alguien, o alguien te invite y comas de sus sacrificios. Y no sea que tomes de sus hijas para tus hijos, y que
al prostituirse, ellas, tras sus dioses, hagan que tus hijos se prostituyan tras los dioses de ellos. Todo lo que hacemos, si no está basado a buscar la voluntad de Dios, vamos a tener muchos problemas. Estos problemas que estamos viendo para la humanidad no son problemas. Hoy podemos ver los matrimonios nada más se juntan, no hay ningún problema. Tampoco es ningún problema dejarlo al mes o a los 2 meses. No pasa nada. Los versos 12 al 17 de aquí que estamos viendo constituyen una advertencia con respecto a la trampa que es la idolatría, y reiteran los tres primeros de los 10 mandamientos. Un ídolo es toda persona, asunto, cosa que reemplace a Dios y nos impide disfrutar plenamente a Cristo como nuestra buena tierra. Dios declaró que Él haría todo para introducir al pueblo en la buena tierra, Cristo. Lo peligro de la idolatría, la cual anularía los prodigios realizados por Dios en beneficio de los hijos de Israel. Es decir, la idolatría, tener ídolos, no te van a dejar avanzar ni disfrutar a Dios. Por eso Dios le dijo al pueblo: no hagas compromisos con extraños. No sea que te prostituyan tras sus dioses y les ofrezcan sacrificio alguno, y te invite y comas de su sacrificio. Es que hoy es día de San Francisco y aquí en esta casa de católicos se mató un marrano, hay mucha comida, y te invite, pásate, y te prostituyen con su idolatría. Pero para el mundo esto no es nada. Pero para los que hemos visto algo, esta es la verdadera enfermedad que está destruyendo la humanidad: la ignorancia. Pero aquí hay algo bien importante. Vamos a ver en Primera de Juan, en el capítulo 5, en el verso 21 dice: guardaos de los ídolos, guárdense. En el verso 18, en el verso 17 dice: no te harás dioses de fundición, no celebrarás la fiesta de los panes sin levadura. 7 días comerás panes sin levadura, como te mandé en el tiempo señalado del mes Abib. Estas fiestas que Dios le dio al pueblo de Israel era para que lo disfrutara. No era la intención de Dios que su pueblo se esforzara en guardar los 10 mandamientos por sus propias fuerzas. Más bien su intención era ordenar a su pueblo que lo disfrutaran a Él. Este es el punto. Primero hay que disfrutar al Señor. Para los hijos de Israel, las fiestas se celebraban anualmente, y el sábado era guardado semanalmente. No obstante, este debe de ser un cuadro de nuestra experiencia diaria de Cristo. Todos los días debemos disfrutar a Cristo como las 3 fiestas mencionadas en este capítulo.
Y muchas veces durante el día debemos cesar nuestra labor y reposar con Cristo en memoria de Él. Este versículo nos explica por qué el pueblo de Dios debía celebrar banquete con Dios y reposar con Él. La mejor manera de combatir contra el enemigo, contra Satanás, la mejor manera es mantenerlo lejos de nosotros. ¿Cómo lo podemos tener a Satanás lejos de nosotros? Nada más esto consiste en disfrutar al Señor. Cuando nosotros disfrutamos a Cristo, Satanás está lejos, no se arriba. Dice en el verso 24, del capítulo 34, porque yo echaré a las naciones delante de ti y echaré tus fronteras, ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte ante Jehová tu Dios 3 veces al año. Este versículo nos explica por qué el pueblo de Dios debía celebrar banquete con Dios y reposar con Él. La mejor manera de combatir contra Satanás es disfrutar al Señor. Echar a las naciones representa la demolición de todo lo que nos preocupa. ¿Qué nos preocupa? Es una trampa de Satanás, una trampa favorita de él, las preocupaciones. Estamos muy preocupados. Echar a las naciones representa la demolición de todo lo que nos preocupa, usurpa. Es una trampa de Satanás, tenernos bien preocupados. Él sabe que si nos preocupa, nosotros no vamos a tener un disfrute con el Señor. Y si vamos al Señor, estaremos quejándonos por todo lo que nos está aconteciendo. Por eso dice en el 23, 3 veces al año se presentarán todos los varones delante del Señor Jehová, Dios de Israel. Porque yo echaré a las naciones delante de ti, ensancharé tus fronteras, ninguno codiciará tu tierra, cuando subas para presentarte ante Jehová tu Dios 3 veces al año. No ofrecerás la sangre de mi sacrificio junto con algo leudado, ni quedará de la noche hasta la mañana el sacrificio de la fiesta de la Pascua. Lo primero de las primicias de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en leche de su madre. Este es el significado de echar fuera a las naciones. Es echar fuera nuestras preocupaciones. De todo. Echar a las naciones representa la demolición de todo lo que nos preocupa, usurpa. Ensanchar las fronteras de la buena tierra representa el ensanchamiento de nuestra capacidad para disfrutar a Cristo y mantener alejados a los enemigos codiciosos. Mantener a los enemigos codiciosos representa ser guardados por el disfrute de Cristo. ¡Qué maravilloso! Esto sí es maravilloso. Entonces, dice en el capítulo 35, 6 días se trabajará, mas el día séptimo es sábado de completo reposo, santo a Jehová. A cualquiera que en él haga trabajar alguno, ciertamente se le dará muerte. No encenderás fuego en ninguno
los moradas en día sábado. Nuevamente aquí vemos que se habla de guardar el sábado. Que se hable aquí sobre guardar el sábado antes de presentar los mandamientos respecto a la construcción del tabernáculo con el mobiliario y las vestiduras sacerdotales, indica que antes que el pueblo de Dios labore para él, éste tiene que reposar con él. Es decir, antes de que Moisés les diera la ley, Dios les dijo: enséñalos a reposar, a guardar el sábado. Esto significa que yo como creyente tengo que aprender a disfrutar al Señor. Y no debo de hacer ninguna obra alguna sin antes haber disfrutado a Cristo. Este es guardar el sábado. Aquellos que han malinterpretado mal y guardan el sábado no tienen un entendimiento claro de lo que significa guardar el sábado. Fracasan. El día sábado no necesitamos hacer nada. En otras palabras, no necesitamos hacer ninguna labor fuera de la comunión con Cristo. Sin tener su dirección y su voluntad no podemos hacer nada. Cualquiera que haga algo y no guarde el sábado, lo mataban. Hoy, muchos creyentes están muertos porque no han entendido lo que significa guardar el sábado. Una vez que nosotros ya entendimos lo que el Señor quiere, tenemos que hacerlo conforme a lo que Él está diciendo. Porque si nosotros no hacemos lo que el Señor dice y caemos en la pasividad y en sus peligros. Por otra parte, tenemos la posesión demoníaca. Esto también es por causa de la pasividad. Si la persona no quiere caer en una posesión demoníaca, primeramente lo que tiene que es buscar las verdades de Dios y no ser pasivo. En los 4 evangelios se mencionan muchos casos de posesión demoníaca. Nomás quisiera leerles algo. Todavía hoy existen muchos casos de posesión demoníaca entre los paganos. Si le decimos a un creyente que puede ser poseído por demonios o por espíritus malignos, se va a sorprender mucho. Un creyente cree que solamente los incrédulos pueden ser poseídos por demonios y que es imposible que los cristianos pasen por eso. También se tiene el conocimiento erróneo de que cuando una persona está poseída perderá el juicio totalmente. La Biblia nos dice que los demonios hicieron que cierto hombre se tirara al fuego o al agua, pero también hicieron que una mujer estuviera encorvada. Mientras seguía siendo silenciosa y amable, los creyentes están conscientes de que existe la posibilidad de ser seducidos, tentados, atacados, engañados, pero no saben que existe la posibilidad de ser poseídos por los demonios. Cuando creyeron por primera vez, les enseñaron muchos conceptos equivocados. Ahora piensan que si una persona recibe a Cristo, no será poseída por demonios. Afirman tal cosa porque creen que un creyente nunca perdería sus cabales, como le sucede a algunos incrédulos. Sin embargo, esta enseñanza no se basa en la Biblia y tampoco es confirmada por la experiencia de los santos, los hijos de Dios. Los santos, los hijos de Dios, no saben que los espíritus malignos pueden cambiar su apariencia y unirse a los cuerpos de los creyentes en la actualidad.
En la actualidad existe un gran número de creyentes que se encuentran poseídos por demonios. Este es un hecho que significa. Este es un hecho. Ahora, ¿qué significa ser poseídos por demonios? Cuando el creyente entiende lo que esto significa, comprende que es posible que los salvos sean poseídos por demonios. Tenemos que ver este asunto con mucho cuidado, porque la lucha que tenemos todos los seres humanos es contra Satanás. Satanás es el que ha causado estos trastornos mentales hoy en la humanidad. Hoy podemos ver un mundo corrompido porque Satanás está atrás de esto. Entonces nosotros como creyentes también tenemos que darnos cuenta y no estar en la ignorancia que nosotros como creyentes también podemos caer en una posesión donde los espíritus malignos entren. Aparte de los espíritus se unen al cuerpo en la medida en que van ganando terreno. Mientras tengan una, no importa cuán pequeña sea, seguirán trabajando hasta apoderarse de toda la persona. Los creyentes comunes piensan que la posesión demoníaca debe manifestarse como se narra en los evangelios, pero desconocen que aquellos fueron casos muy extremos. Además, en los evangelios el grado de aflicción variaba entre quienes estaban poseídos por demonios. Los casos eran muy diferentes entre sí. En el Evangelio de San Mateo 17:15 y en Lucas 13:11, los santos, quienes se han consagrado por completo, pueden ser poseídos por espíritus malignos, de la misma manera que los demás, porque en muchas ocasiones propician las condiciones necesarias para que los espíritus malignos operen. En esto podemos nosotros ver que si nosotros entramos en la pasividad y no actuamos a lo que nosotros estamos experimentando, caemos en una pasividad muy peligrosa. Recordemos que Satanás utiliza todo su poder para distraernos y no entendamos nosotros las Escrituras. ¿Por qué ha habido tanta división entre los creyentes, entre el pueblo de Dios? Por la ignorancia. Nada más por eso. ¿Por qué hoy vemos que en nuestra nación tanta maldad y tanto pecado? Por no conocer las Escrituras y no atenderlas. Queremos tener una familia en la cual se ha manifestado Dios en nuestra familia. Tenemos que enseñar las Escrituras. Tenemos que enseñarles el peligro de no conocer las Escrituras. Eso nos puede llevar a la destrucción. Lo que se dijo en Oseas 4:6 fue para nosotros. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. En este asunto de la posesión demoníaca, donde Satanás puede entrar a un creyente y posesionarse de él, esto también ha estado escondido. Satanás no quiere que de esto se hable. Pero los creyentes no se dan cuenta de ello. ¿Cuántas veces vemos que aquellos creyentes de repente caen, patalean, se desmayan y piensan que eso proviene de Dios? Dice en 2 de Corintios, en el capítulo 11 de la 2 de Corintios, con esto terminamos. 2 de Corintios,
Dice en el capítulo 11:1, ojalá me toleraréis un poco de necedad, pero en verdad me toleraréis, porque os celo con celo de Dios, os he despojado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Qué importante es que nosotros, todo lo que vayamos a hacer, tenemos que ver si estamos de acuerdo a lo que Dios quiere que haga. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, se corrompan vuestros pensamientos, apartándose de alguna manera de la sencillez y pureza para con Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibisteis otro espíritu que el que habéis recibido, otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Pero pienso que nada he sido inferior a aquellos superapóstoles, pues aunque sea inexperto en el hablar, no lo soy en el conocimiento en todo y por todo, os los hemos manifestado. Porque yo, humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he anunciado gratis el evangelio de Dios. O he despojado a otras iglesias recibiendo salario para ministraros a vosotros, y cuando estaba entre vosotros tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que venían de Macedonia, y en todo he guardado y me he guardado de serles gravoso. Y en el verso 13 dice, vamos a ver desde el del 11, ¿por qué no os amo? Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorian sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se transfiguran para hacerse pasar por apóstoles de Cristo. Y en el verso 14 dice, y no os maravilléis, porque el mismo Satanás se transfigura en un ángel de luz. Este es el peligro. Nosotros como cristianos tenemos que ver que los que nos están hablando de la palabra de Dios verdaderamente sea la palabra limpia, genuina de Dios. Esto es lo más importante para nosotros como los seres humanos, conocer la palabra de Dios. Para eso fuimos creados, para disfrutar a Dios. Si nosotros nos desviamos y caemos, nosotros con aquellos que se disfrazan como ángeles de luz. Por eso es bien importante conocer la palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, por este momento agradable, Señor, en el cual nosotros tenemos que actuar, tenemos que buscar tu palabra con mucha diligencia, con mucho deseo y con mucho gozo. Sea una bendición, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.